Ahora mismo, mientras ves este vídeo, tu cuerpo está bañado en campos electromagnéticos artificiales. El router, el móvil, el reloj, las antenas, que no ves y llevas años así. Y es más que probable que nadie te haya explicado qué le hace todo esto a tus células. Pero hay un hombre que lo vivió antes que tú y antes que nadie, cuando no había Wi-Fi, ni 5G, ni teléfonos móviles en el bolsillo. Y a él le pasó por algo peor, porque durante décadas trabajó en el interior de campos electromagnéticos de una intensidad que antes en la historia ningún ser humano había experimentado. Me refiero a Nikola Tesla. Su biógrafo, John O'Neill, describió estos hechos con una precisión que da escalofríos cuando los lees. El tic-tac de un reloj a 3 habitaciones de distancia sonaba para él como si fueran martillos golpeando sobre un yunque. Una conversación normal producía en él el mismo efecto físico ensordecedor para cualquier otra persona, y el roce más leve era para él como un golpe. Pero no solo eso, un rayo de sol, un simple rayo de sol, producía en Nikola Tesla una sensación de impacto físico violento en el interior del cuerpo. Y todo esto, su biógrafo explicaba que no eran metáforas, eran auténticas experiencias físicas que sufría. Este hombre puso las bases del siglo XX eléctrico y, sin embargo, su propio cuerpo no podía tolerarlo. Tenía una hipersensibilidad total, sensorial, neurológica y física. Y durante décadas, sus biógrafos lo atribuyeron a su genialidad excéntrica, a su rareza, pero en realidad hay otra lectura, una lectura biofísica, y esa es la que voy a hacer contigo hoy. Tesla no era una anomalía de la naturaleza, fue solamente el primero de una categoría que hoy se está multiplicando en silencio y se llama electrohipersensibilidad y tiene biomarcadores, tiene mecanismo celular documentado y afecta en distintos grados a entre el 3 y el 10% de la población en países desarrollados. Probablemente más, porque la mayoría es posible que no sepa lo que tiene. La pregunta no es si los campos electromagnéticos artificiales afectan a tu biología, eso ya está en la literatura científica revisada por pares y está comprobado. La pregunta es en qué grado está afectando al tuyo y qué puedes hacer al respecto. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Para entender lo que le pasaba a Tesla y lo que es posible que te esté pasando a ti, necesitamos bajar al nivel donde ocurre todo, la célula. Cada célula de tu cuerpo funciona como una batería. Tiene un polo positivo exterior y un polo negativo interior. Y esa diferencia de carga entre ambos lados de la membrana, ese es el voltaje celular. Y ese voltaje no es un detalle secundario de la biología, porque es la condición fundamental de la vida. Cuando la batería está cargada, la célula produce energía, se repara y se comunica con sus vecinas. Y cuando se descarga, la célula pierde capacidad de hacer todo eso. Y cuando llega a cero, la célula muere o se vuelve anómala. Jerry Tennant, que fue un cirujano oftalmólogo, en 2010 publicó su libro Healing is Voltage, y en él documentó algo que la medicina convencional ignoró durante décadas. Existe una correlación directa entre el voltaje de la membrana celular y el estado de salud del tejido. Las células sanas miden alrededor de menos 50 milivoltios y las células en proceso de enfermedad crónica bajan a menos 30.
y las células cancerosas se acercan a cero o invierten su polaridad. Esto es algo de lo que además hay referencias individuales desde 1959. Estoy hablando, por tanto, no de hipótesis, sino de electrofisiología medible. Y Robert Baker llegó al mismo territorio desde otro ángulo. Él era un cirujano ortopédico del sistema médico de veteranos en Nueva York y durante décadas estudió cómo los campos eléctricos del cuerpo controlan la regeneración tisular. Y su conclusión, que publicó en 1985 en su libro The Body Electric, fue incómoda para la medicina de su época. Él dejaba claro que el cuerpo no solo usa electricidad como señal de comunicación entre las neuronas. Él dijo claramente que el cuerpo es un sistema eléctrico y ese sistema eléctrico es sensible. De hecho, es extremadamente sensible a los campos electromagnéticos del entorno. Y Becker fue el primero en advertir con datos que los campos artificiales podían interferir con ese sistema. Y no lo hizo desde la especulación, lo hizo desde la biofísica experimental. Lo que Tesla vivió en su cuerpo, Tennant lo midió en las células y Becker lo explicó como mecanismo. Los tres apuntando al mismo lugar. El terreno eléctrico no es invisible ni tampoco intangible. Es real, es medible y puede ser perturbado. ¿Qué ocurre cuando un campo electromagnético artificial entra en contacto con este sistema? El primer punto de impacto son los canales iónicos voltaje dependientes. Es decir, estos son las puertas de la célula y regulan el paso de calcio, sodio y potasio entre el interior y el exterior y son exquisitamente sensibles a los cambios en el campo eléctrico del entorno. Cuando un campo electromagnético artificial, por ejemplo el Wi-Fi, el 5G o la radiación del móvil que llevas metido en el bolsillo, activa esos canales de forma no fisiológica, ocurre algo en cascada. Primero, el calcio entra en la célula en cantidades anómalas. El calcio intracelular elevado de forma crónica no es un nutriente, es de hecho una señal de alarma. Y el calcio dentro de la célula, en condiciones normales, aparece en pulsos muy breves y muy controlados. Es en realidad una molécula mensajera, pero cuando entra, activa procesos específicos, contracción muscular, liberación de neurotransmisores, expresión genética y luego sale. Y ese ciclo dura milisegundos, pero el problema no es el calcio. El problema es el calcio que no sale. Cuando un campo electromagnético artificial activa los canales de forma no fisiológica, el calcio entra, pero el sistema no recibe la señal de cierre correcta y se acumula. Y una célula con calcio intracelular elevado de forma crónica interpreta eso como una emergencia permanente y activa respuestas de estrés que no están diseñadas para sostenerse en el tiempo. Esto es como tener la alarma de incendios sonando sin parar en un edificio donde no hay fuego. El sistema de emergencias se agota y cuando hay un fuego real ya no responde. Ese exceso de calcio desencadena la segunda fase del problema y esta vez dentro de la mitocondria y nos lleva a la segunda de las consecuencias. Esa señal activa la producción de óxido nítrico en exceso y de anión superóxido en la mitocondria. La mitocondria produce energía. Ese proceso, como cualquier proceso de combustión, genera residuos y uno de estos residuos es el anión superóxido, que es una molécula de oxígeno a la que le sobra un electrón y que por eso es químicamente agresiva. En condiciones normales,
la célula neutraliza rápidamente al anión superóxido con sus propios sistemas antioxidantes. Lo ve aparecer, lo desactiva y no queda rastro. Pero el problema surge con la cantidad y la velocidad. Cuando la mitocondria está bajo estrés crónico, que es lo que ocurre cuando los canales de calcio están permanentemente sobreactivados, produce anión superóxido a un ritmo que supera la capacidad de neutralización. Y el superóxido que no se neutraliza reacciona con el óxido nítrico para formar peroxinitrito. Y eso es uno de los oxidantes más destructivos que conoce la bioquímica celular, el peroxinitrito. Daña proteínas, daña lípidos de membrana y daña el propio ADN mitocondrial. Es el mecanismo por el que una señal eléctrica externa, el Wi-Fi, el móvil o la antena, termina produciendo daño molecular en el interior de tus células y no de golpe, no con síntomas rápidos y claros, pero de una forma acumulativa y continua. Tercero, estrés oxidativo crónico. Y este al que me refiero ahora no es el estrés oxidativo agudo del ejercicio, que es un estrés hormético y reparador. Me refiero a un estrés oxidativo sordo, continuo, de baja intensidad, que no duele, que no tiene síntoma claro, pero que va degradando el terreno. Dimitris Panagopoulos lleva más de 20 años estudiando cómo los campos electromagnéticos artificiales afectan a las células. Él es biofísico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Atenas y sus trabajos se encuentran entre los primeros que documentaron daño genético inducido por microondas. En 2025 publicó en Frontiers in Public Health, junto a un equipo internacional, lo que describe como el mecanismo completo. Los campos artificiales fuerzan la oscilación anómala de los iones dentro de los canales de la membrana celular y esos canales se abren de forma irregular. Las concentraciones iónicas se desregulan y esa desregulación activa los sistemas productores de radicales libres dentro de la mitocondria y no lo planteó como una hipótesis. Lo presentó como una secuencia de eventos documentada paso a paso. Probablemente nunca antes alguien te lo había contado y tampoco lo has leído en las noticias, pero aquí hay algo que muy pocos explican y que cambia todo. Los campos electromagnéticos naturales, es decir, el Sol, el campo magnético de la Tierra o los rayos, también son campos. Tu biología evolucionó con ellos durante millones de años, los conoce y sabe cómo responder, pero los campos artificiales tienen una propiedad que los naturales no tienen: polarización y coherencia. Es decir, son señales ordenadas, repetitivas y predecibles en su patrón. Y esa coherencia artificial es precisamente lo que los hace más bioactivos que muchos campos naturales de mayor intensidad. Un equipo de investigadores de la Universidad de Messina, en Italia, decidió hacer algo concreto: coger células neuronales humanas, exponerlas a 2,45 GHz, que es la frecuencia exacta del Wi-Fi doméstico, y medir qué ocurría dentro. Lo publicaron en Biomedicines en noviembre de 2023. Los resultados fueron claros. Los niveles de radicales libres aumentaron en todos los tiempos de exposición medidos. El potencial de membrana mitocondrial cayó y la viabilidad celular se redujo progresivamente, y encontraron algo más. Las células neuronales fueron más vulnerables que las células sanguíneas
ante la misma exposición. Una de las conclusiones fue que el sistema nervioso no es el tejido más resistente a esta frecuencia, es el más sensible. Y no en condiciones de laboratorio extremas, en condiciones que replican la exposición doméstica habitual. Y ahora tú piensa en tu entorno. Vivimos con el router encendido las 24 horas, el móvil en la mesilla mientras duermes, el reloj inteligente pegado a la muñeca y emitiendo señal Bluetooth de forma continua a centímetros de tu piel durante horas. Y ya no te digo si usas esos micrófonos inalámbricos para escuchar música o hablar por teléfono. Además, te rodean las antenas de telefonía y esas tú ni las eliges ni las controlas. Y todas estas no es una única fuente, son 5, 10 simultáneas, crónicas. Y la realidad es que tu cuerpo y el mío no están diseñados ni para distinguirlas, ni tampoco para descansar de ellas. Y esto es algo que exige una intervención personal. Nikola Tesla tenía una sola fuente, pero era brutal y constante. Tú tienes muchas fuentes, cada una de ellas moderada, pero ninguna se apaga. El resultado biológico puede ser el mismo, un terreno eléctrico progresivamente desregulado. Y hasta aquí te he hablado solo del mecanismo celular, porque ahora paso al siguiente nivel. ¿Qué ocurre cuando ese mecanismo opera sobre un ser humano durante años? ¿Qué síntomas produce? ¿Cómo se detecta? ¿Y por qué la mayoría de médicos no lo ven, aunque lo tengan delante? Hay un nombre para esto: electrohipersensibilidad, que en la literatura científica se resume con EHS. Y durante años fue tratada como lo que se trata todo lo que la medicina convencional no sabe explicar, como si fuera un problema psicológico. Pero eso está cambiando. El doctor Dominique Belpom es oncólogo y no es un activista y no es tampoco un divulgador alternativo. Es un investigador clínico francés que lleva más de una década estudiando pacientes con EHS con la misma metodología con la que estudiaría cualquier otra patología: biomarcadores, imagen cerebral y análisis molecular. Y sus conclusiones, publicadas en Environmental Research en 2022, son inequívocas. La electrohipersensibilidad es un trastorno neurológico nuevo, objetivamente caracterizable y clínicamente diagnosticable. Tiene biomarcadores detectables en sangre periférica y en orina y tiene correlatos en imagen cerebral y no es psicosomático. Y aquí hay que detenerse un momento porque esta distinción importa. Psicosomático significa que el origen está en la mente y el síntoma es su expresión en el cuerpo. Es real como experiencia subjetiva, pero no deja una huella objetiva medible. No aparece en un análisis de sangre y no se ve en una imagen cerebral. Pero lo que Belpom encontró en sus pacientes sí que aparece. Cerca del 40% de los pacientes tenían histamina elevada en sangre, que es un indicador de respuesta inflamatoria crónica, y el 28% presentaba nitrotirosina elevada, que es un marcador directo de estrés oxidativo y de apertura de la barrera hematoencefálica. Y en el 23% de los casos se detectaron anticuerpos circulantes contra la omielina, que es lo que indica una respuesta autoinmune. Un paciente que se lo imagina no tiene eso en la sangre, y estos pacientes sí que lo tienen. Eso, por tanto, y como te decía, no es psicosomático, es pura bioquímica medible. Pero,
Concretemos lo que Belpom encontró de forma consistente en sus pacientes: inflamación de bajo grado, estrés oxidativo elevado y alteraciones en la barrera hematoencefálica. Y algo también que conecta directamente con lo que te expliqué hace unos minutos: disfunción mitocondrial. Lo que quiere decir que el cuerpo de estos pacientes está exactamente donde predice el mecanismo y no hay brecha entre el laboratorio y la clínica, hay continuidad. Y esto es algo que te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. En agosto de 2024, un equipo del CNRS, que es el principal organismo público de investigación científica en Francia, y la Universidad de la Sorbona, publicaron en Communicative and Integrative Biology un caso clínico en el que merece la pena que nos detengamos. Un paciente de 25 años, es decir, tu hijo o el mío, tu nieto o el mío, sin antecedentes relevantes, comenzó a experimentar síntomas severos e inmediatos ante la exposición a Wi-Fi, teléfonos móviles y líneas de alta tensión. ¿Y cuáles eran los síntomas? Cefaleas intensas, fatiga generalizada, arritmia cardíaca, déficit de atención y memoria y dolor sistémico. El médico convencional no encontró nada. Le hizo pruebas cardiovasculares y los resultados fueron normales. Sus marcadores de inflamación estándar eran negativos y tenía una serología limpia, no tenía alergias ni infección alguna y tampoco un desequilibrio hormonal evidente. Pero cuando se aplicaron marcadores más específicos, esos que Belpom había identificado como relevantes, apareció algo: niveles elevados de anticuerpos contra LDL oxidado y un marcador directo de estrés oxidativo sistémico. Es decir, el cuerpo estaba respondiendo a la exposición electromagnética y la medicina estándar simplemente no estaba mirando en el lugar correcto. Y este caso importa por una razón concreta. Demuestra que la EHS puede ser invisible para el diagnóstico convencional y visible para el diagnóstico biofísico. Es decir, y por aclarar los conceptos, hay un problema y sin embargo nos podemos encontrar con dos resoluciones distintas. Una que no es capaz de identificarlo y otra que sí. Y ahora viene la gran pregunta: ¿me va a pasar a mí? ¿Me está pasando? ¿Es algo que va creciendo y que cada vez deja unos efectos más graves y difíciles de revertir? Pues verás, los estudios poblacionales disponibles muestran cifras que varían mucho según el país y el método de medición. Un 5% en Suiza, un 9% en Alemania, un 3,2% en California. Y Suecia, que fue el primer país del mundo en reconocer la electrohipersensibilidad como una discapacidad funcional en 2002, registraba un 1,5% en sus primeras encuestas y cifras de entre el 2,6 y el 3,2% una década después. La estimación más conservadora sitúa la prevalencia global entre el 3% y el 5% de la población en países desarrollados. Lo que quiere decir que en una ciudad de 1 millón de personas puede haber entre 30.000 y 50.000 individuos con un terreno bioeléctrico suficientemente alterado como para producir síntomas reconocibles. Pero hay un problema mayor que los que tienen síntomas claros. La electrohipersensibilidad no es binaria. No eres electrosensible o no lo eres.
es un espectro. Y en el extremo más silencioso de ese espectro están las personas que no tienen cefalea, que no tienen arritmia, que no tienen dolor agudo, pero que sí tienen un estrés oxidativo mitocondrial crónico que degrada su terreno de forma lenta e imperceptible. Tienes una fatiga que no tiene una causa clara, duermes pero no descansas y cada vez experimentas una niebla mental más evidente que otros te la atribuyen al estrés. Pero no solo eso. Además, sientes que tienes una inflamación de bajo grado que ningún análisis estándar te lo identifica. Es decir, no te identifican como electrosensible, pero tu biología está respondiendo a ese tipo de sintomatología. Y ahora, volvamos a Tesla por un momento. Él estaba en el extremo más agudo del espectro. Su exposición había sido brutal y su respuesta fue proporcional. Pero lo que es relevante no es la intensidad de su caso, es la dirección del mecanismo. Un sistema nervioso sobrecargado eléctricamente durante años reaccionó de forma exagerada a cualquier estímulo, la luz, el sonido, el tacto o el sol. Un cuerpo bien regulado eléctricamente tolera esos estímulos y los aprovecha. Y un cuerpo en desequilibrio eléctrico los percibe como amenaza y dispara respuestas de alarma que no debería disparar: dolor, fatiga, arritmia o niebla mental, entre otros. Y Tesla no tenía las herramientas para regularse, no existían en aquella época, pero tú sí que las tienes. Pero antes de entrar en la intervención y en el protocolo que te voy a proponer, quiero hacer una pausa por un momento. Verás, este canal existe porque creo que la información que aquí se comparte merece llegar a todo el mundo, sin filtros, sin patrocinadores, sin compromisos con nadie. Y me gustaría que siga siendo así. Pero mantener esta independencia tiene un coste real, en tiempo, en investigación y en horas de lectura de papers y toma de notas. Si el canal te está aportando algo, si sientes que lo que aprendes aquí está cambiando la forma en que entiendes tu salud, hay una forma de que ese trabajo pueda seguir creciendo, y es haciéndote miembro del canal y apoyando como mecenas con una pequeña aportación, si puedes y si te es posible. ¿Qué significa esto? Significa que formarás parte de una comunidad más cercana, una donde la conversación podrá ser más directa, más profunda y a quien podré dedicar más atención cuando tengas una duda o una pregunta que merezca una respuesta cuidadosa. Pero no solo eso, significa algo más que estoy construyendo poco a poco. Una selección de recursos verificados, es decir, productos de los que hablo en el canal, de los que conozco la calidad y de los que puedo responder, porque hay mucho ruido ahí fuera. Y una de las cosas que más me preguntan es dónde encontrar lo que recomiendo con garantías reales. Pues bien, si quieres dar ese paso, el enlace está en la descripción y en la portada de este canal. Y si no puedes o no es el momento, el canal sigue siendo tuyo exactamente igual. Nada va a cambiar acerca de lo que recibes aquí y me seguiré esforzando por hacerlo lo mejor posible para ayudarte. Muchas gracias y sigo adelante. Nos preguntábamos, ¿es algo que va creciendo y que cada vez deja unos efectos más graves y difíciles de revertir? Y mi primera respuesta es, depende de lo que hagas con esa información. Pero eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Yo no voy a pedirte que destruyas tu router ni que vivas sin móvil, porque eso no es soberanía biológica, eso sería otra forma de perder el control, y esta vez por el miedo. La soberanía es otra cosa. Es entender qué está ocurriendo en tu terreno y tomar decisiones informadas sobre ello. Y aquí hay dos palancas. La primera es reducir la carga y la segunda es fortalecer el terreno. Las dos son necesarias y las dos están a tu alcance.
El principio es simple. El cuerpo no puede descansar de lo que no se apaga. La exposición crónica de baja intensidad no es peligrosa por su intensidad, es peligrosa por su continuidad. No tienes una ventana de recuperación y no hay momento en que la mitocondria pueda reequilibrarse porque la señal nunca termina. Y aquí lo primero y más importante es la noche. Durante el sueño, tu sistema nervioso realiza procesos de reparación que no puede ejecutar durante el día. Y el sistema linfático limpia los residuos metabólicos del cerebro. La melatonina actúa como un antioxidante sistémico y es entonces, y solo entonces, cuando la regeneración celular alcanza su pico. Pues bien, todo esto requiere que el terreno eléctrico esté lo más tranquilo posible. Apagar el router por la noche no debería de ser un gesto simbólico, debería ser una decisión fisiológica. Dejar el móvil fuera del dormitorio, o apagado o en modo avión, tampoco es una paranoia, es higiene bioeléctrica. Y el reloj inteligente, ese que llevas en la muñeca, merece una mención específica. Ese es el dispositivo más íntimo del ecosistema electromagnético moderno. Lo tienes pegado a la piel, emitiendo señal Bluetooth de forma continua durante horas de sueño y a centímetros de la arteria radial. Si lo usas para medir el sueño, estás midiendo un sueño que el propio dispositivo ya está interfiriendo. Quitártelo por la noche es una de las intervenciones más simples y más ignoradas. Y ahora hablemos de más allá de la noche. Pon distancia. Verás, la intensidad de un campo electromagnético cae con el cuadrado de la distancia. Es decir, un móvil en la mano con respecto a un móvil en la mesa suponen dos exposiciones radicalmente distintas. El portátil sobre las piernas con respecto del portátil sobre la mesa es exactamente igual. No necesitas eliminar los dispositivos, solo necesitas crear distancia cuando no los estás usando activamente. La segunda palanca no es defensiva, es constructiva. Se trata de que tu terreno bioeléctrico esté tan bien regulado que su capacidad de respuesta y recuperación ante la exposición sea máxima. Y en esto tienes tres elementos fundamentales. El primero es el grounding. La superficie de la Tierra, como sabes, mantiene una carga negativa constante. Y cuando tu piel entra en contacto directo con ella a través del suelo, la hierba, la arena o el agua de mar, se produce una transferencia de electrones libres hacia tu cuerpo. Y esos electrones actúan como antioxidantes directos, neutralizan radicales libres sin necesitar ningún intermediario. James Oschman, biofísico y autor de Energy Medicine, fue uno de los primeros en proponer que ese intercambio de electrones no es anecdótico, sino fisiológicamente relevante, porque el cuerpo usa la Tierra como fuente de carga eléctrica. Y esto es lo mismo que cuando un dispositivo usa una toma de corriente para estabilizarse. Gaetan Chevalier, que es un investigador de la Universidad de California, pasó 2 décadas midiendo qué ocurre en el cuerpo durante ese contacto. Y de forma clara ha documentado que los glóbulos rojos adquieren más carga negativa en su superficie y esto hace que se repelan entre sí en lugar de agruparse. Es decir, la sangre fluye mejor. La inflamación baja y el ritmo del cortisol, que es la hormona del estrés, se normaliza a lo largo del día. Lo del grounding no es, por tanto, una práctica espiritual, es una intervención bioeléctrica con mecanismo medible. Y en el contexto de este vídeo tiene una lógica directa. Si la exposición crónica a campos artificiales carga el terreno con estrés oxidativo, el contacto con la Tierra lo descarga, literalmente. El segundo es la mineralización. Los iones minerales, es decir, magnesio, potasio, sodio y zinc, son los conductores del voltaje celular. Sin ellos, la célula no puede mantener su potencial de membrana.
Y sin potencial de membrana, los canales iónicos no funcionan correctamente. Y sin canales iónicos funcionando correctamente, cualquier campo exterior tiene más capacidad de perturbar tu sistema. Un terreno bien mineralizado es un terreno eléctricamente más estable y más resistente a la perturbación externa. El agua mineralizada, los alimentos sin procesar, el magnesio, que es por cierto el mineral más sistémicamente deficiente en la población moderna y el más crítico para la función mitocondrial, son la base de esta capa de protección. El tercero es la luz solar gradual. Y aquí Tesla vuelve a ser relevante por contraste. Tesla no podía tolerar el sol porque su terreno estaba en un desequilibrio eléctrico severo, pero resulta que un cuerpo bien regulado hace exactamente lo opuesto. Utiliza la luz solar para sincronizar sus ritmos circadianos, para producir vitamina D3, para estimular la producción de melatonina nocturna y, atención que esto es lo que menos se explica, para cargar el agua estructurada en el interior de las células. Gerald Pollack documentó que la luz infrarroja que está presente en abundancia en la luz solar de primera hora expande la zona de exclusión del agua intracelular, y eso es voltaje, eso es energía celular directa. El sol no es el enemigo del terreno eléctrico, es uno de sus principales reguladores, y Tesla no podía usarlo porque su terreno estaba demasiado cargado para procesarlo. La estrategia, por tanto, no debe ser evitar al sol. La estrategia es construir un terreno que lo pueda aprovechar. Verás, Tesla murió solo en una habitación de hotel en Nueva York en 1943, sin dinero, sin reconocimiento y escondido del mundo, con una hipersensibilidad que lo había ido poco a poco aislando durante décadas. Él nunca supo que lo que le ocurría tenía un mecanismo y nunca tuvo acceso a las herramientas para regularlo. Vivió y murió siendo el experimento involuntario de su propio genio. Pero hoy tenemos el mecanismo, tenemos los biomarcadores, tenemos la literatura y tenemos las palancas. La exposición a campos electromagnéticos artificiales no va a disminuir, va a aumentar. 5G, 6G, vendrá el 7G, dispositivos, wearables, casas conectadas, la dirección tecnológica es absolutamente irreversible. Pero la biología no es un receptor pasivo de lo que el entorno le impone, es un sistema activo de regulación. Y un sistema bien regulado, con el terreno mineralizado, con grounding diario, con ventanas de descanso electromagnético y con luz solar que sincronice sus ritmos, tiene una capacidad de adaptación y recuperación que un terreno degradado no tiene. No se trata de vivir con miedo a las antenas. Se trata de construir un terreno que no las necesite temer. Tesla fue el primero, pero no tiene por qué haber un segundo en tu familia. Si este vídeo te ha abierto una pregunta que antes no tenías, compártelo. No como una alarma, como información, porque hay personas en tu entorno con fatiga crónica, durmiendo sin descansar y con todo un conjunto de síntomas que probablemente no saben explicarse. Es más que posible que estén mirando en el lugar equivocado. Y verás, compartir este contenido no solo permite que disemines el conocimiento, además es probable que ayudes y mucho a personas que lo necesitan. En la descripción tienes los papers principales que sustentan lo que hemos visto hoy. Yo no te pido que creas en mí, te pido que prestes atención a lo que ya está diciendo la ciencia publicada. Y si quieres profundizar en el voltaje celular, en el grounding o en el agua estructurada, todo está en el canal
y próximamente lo estará de una forma más completa en mi página web. Esto es la Enciclopedia de la Soberanía Biológica. Y como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.